Hola, bienvenidos a mi mundo, soy Morgaine. En esta ocasión vamos a hablar del tema del cambio climático, que es un tema que un suscriptor me pidió. Sí, y me parece bastante interesante porque creo que nos han tocado algunos puntitos por ahí, ¿ok? Bueno, ¿de dónde surge lo del cambio climático? Surge cuando el señor Al Gore crea un documental en el cual él expone cómo el calentamiento de la Tierra se está llevando a cabo y esto está produciendo el derretimiento de los polos y según él, a través de este derretimiento, los pobrecitos osos polares, que son de mis animalitos favoritos, se están quedando sin hábitat, sin comida y se están muriendo de hambre. ¿Sí? Que este calentamiento global lo que va a llevar es a que las aguas de los polos que se empiezan a derretir van a hacer que las aguas de los mares empiecen a subir y como el agua fría con el agua caliente, el agua salada con el agua dulce van a crear un revuelto en el planeta y que va a crear muchos problemas de costas que se van a hundir, de países que van a perder playas, de países que van a tener que llevar a cabo movilidad de personas. ¿Por qué? Porque las zonas costeras van a ser inhabitables, entre muchas cosas. Se dice que todo el documental y de todos los argumentos que da el señor Al Gore sobre el calentamiento global son mentira, que su documental está lleno de mentiras. Entonces, ¿qué pasa tiempo después cuando se dan cuenta de que esta conspiración del calentamiento global no está siendo aceptada muy bien a nivel internacional? ¿Qué hacen? Le cambian el nombre y le ponen cambio climático. ¿Por qué es una ventaja ponerle cambio climático en vez de calentamiento global? Porque, ¿qué significa el cambio climático? Puede significar cualquier cosa, que suba la temperatura, que baje la temperatura, que hayan huracanes, que no hayan huracanes, puede ser cualquier cosa. O sea, el cambio climático es un concepto abstracto, cada quien lo puede ver como mejor le parezca y por lo tanto, al ser tan abstracto y ser tan ambiguo, o sea, no hay forma de refutarlo, creo yo. Bueno, creo que esa fue la intención. Ok, ¿qué pasa con lo del cambio climático? Se supone que parte del cambio climático y el calentamiento global es producido por las emisiones de CO2 en el mundo. Entonces, ¿qué les pareció súper guay y súper oportuno? Vamos a cobrarle a los países por emitir CO2. ¿Sí? O sea, los impuestos por donde se puedan. Hacen los acuerdos de París en el 2016 y ¿qué pasa? Varios países los firman. Lo que nos ponemos a ver aquí en los acuerdos de París es que quién realmente se está beneficiando de los acuerdos de París. ¿Sí? ¿Por qué México firmó los acuerdos y por qué México sigue dentro de los acuerdos de París? Bueno, ténganlo presente que vamos a hablar al respecto, ¿sí? Bueno, ok, bueno, nosotros podemos ver que sí están habiendo cambios climáticos. Como les digo, es algo ambiguo. Yo he ido notando desde hace 2 o 3 años que el invierno llega un mes antes y que el verano llega un mes antes. O sea, más bien como que todas las estaciones se están adelantando un mes, según mi experiencia y mi perspectiva. Yo vivo en Puerto Vallarta, no sé dónde vivan ustedes, pero podemos ver que sí ha habido un cambio climático. ¿Qué es lo que se dice sobre esto? Hay personas y hay científicos, de hecho hay 31 científicos los cuales hablan de que no están de acuerdo en todo esto del calentamiento global. O sea, por lo menos 31 científicos han hecho artículos y han hecho exposiciones donde dicen que ellos no están de acuerdo con que exista un calentamiento global. Hay por otro lado científicos que están diciendo que estamos entrando en un mínimo de Maunder como el que se dio por allá por 1800. ¿Qué es el mínimo de Maunder? El mínimo de Maunder es cuando la actividad solar está siendo muy reducida, por lo tanto no hay tantas emisiones de calor del sol hacia la Tierra y por lo tanto la Tierra se está enfriando.
varias de estas personas que están a favor de lo que es la mini era glacial que se viene, que se supone que ya para el 2030 se tiene que ver más, más tangiblemente, dicen que es normal que antes de una mini era glacial empiecen a haber periodos de mucho calor y de mucho frío. Entonces, si ustedes se fijan, como les decía, pareciera que las estaciones se están adelantando, y parte de lo que dicen los que están a favor de la mini era glacial, bueno, de la teoría de la mini era glacial, es que va a ir empezando a ser 6 meses de mucho calor, 6 meses de mucho frío, 7 meses de mucho calor, 6 meses de 6 meses de calor y 6 meses de frío, 5 de calor, 7 van a ir separándose hasta que lleguemos a un punto en el cual todo el año sea frío, ¿sí? Dicen por ahí que en la Biblia se menciona el hecho de que los lugares donde antes hacía frío va a ser calor y viceversa. Sí, ya hemos visto cómo ha nevado en el Sahara, y bueno, hemos visto cosas bastante curiosas en manifestaciones raras del clima. Otros, por el contrario, dicen que es normal, que son ciclos que está viviendo la Tierra, ¿sí? Pero ya tenemos la teoría del calentamiento global, la teoría abstracta y ambigua del cambio climático, la teoría de la mini era glacial, y hay otra teoría, ¿sí? La geoingeniería y los chemtrails, ¿ok? ¿Qué es la geoingeniería? La geoingeniería ha sido desarrollada supuestamente ¿para qué? Para reducir las emisiones de CO2, que se supone que son las que están causando el calentamiento global o el cambio climático. Ajá. Estas emisiones de CO2 están por donde quiera, son emitidas por fábricas, por los vehículos, pónganle donde sea, por fogatas, por whatever, ¿ok? El punto de la geoingeniería es poder crear máquinas que a través de ciertos químicos puedan absorber el CO2 para limpiar el planeta de CO2. Yo me pregunto, si el CO2 es el alimento de las plantas, de los árboles, o sea, de que se van a alimentar entonces las plantas, los árboles. O sea, si la intención es acabar con el CO2, ¿por qué no acabamos con la tala de árboles? Si ellos se alimentan del CO2, ¿por qué no se prohíbe la tala de árboles? De hecho, ya hay en Inglaterra hace mucho tiempo yo vi un documental en el cual a través de desperdicios de empresas de desperdicios orgánicos de empresas restauranteras, un grupo de personas empezaron a procesar estos desechos y hacen muebles como si fueran de madera. No, o sea, ya se puede hacer eso. O sea, que no se necesita talar tantos árboles. ¿Sí? Entonces, si los árboles se alimentan del CO2, ¿por qué no en vez de hacer esas máquinas extrañas que a través de químicos van a empezar a tratar de reducir el CO2, ¿por qué mejor no dejamos de talar árboles e invertimos en cuidar el medio ambiente? Porque se supone que dentro de los acuerdos de París, parte de los acuerdos es ser países sustentables, ser países ecológicos, y sobre todo, ¿qué es lo que se está invitando a los países que pertenecen a los acuerdos de París a través del IEPS, o sea, el impuesto, o sea, el impuesto a las personas o fábricas que emiten estas el CO2. Se supone que estos impuestos se deben de utilizar en lo que es la ayuda a estas mismas empresas. ¿Para qué? Para que ellas puedan reducir sus emisiones de carbono, ¿ok? Bueno, entonces una señora que pertenece al, déjenme ver, ¿cómo se llama? Es un organismo que se dedica a trabajar por la conservación de ir en contra del cambio climático. No recuerdo el nombre de la señora esta, que es la directora de ese lugar. Ella está súper a favor de hacer máquinas con CO2, para reducir el CO2 en vez de invertir en otro tipo de alternativas que pudieran ser más beneficiosas.
¿sí? Bueno, ¿qué hay aparte de esto? Los chemtrails, ¿sí? Existe la teoría y a lo mejor a algunos de ustedes les ha tocado ver las estelas de los chemtrails, que son estelas de químicos. Muchas de esas estelas pueden ser las que estén provocando que se hagan los cambios climáticos. Recordemos que ya se puede hacer llover a través del yoduro de plata, ya se puede hacer llover o se puede hacer que no llueva. Entonces, imagínense, si están haciendo esta tecnología, ¿qué tecnología más no tendrán? Recordemos que ya está el geoterrorismo. Se está utilizando el geoterrorismo contra los países. Entonces, ¿quién nos dice que no están también haciendo cosas en el clima para poder fastidiar a otros países? Recordemos los huracanes que llegaron a Florida. Sí, el año pasado creo que fue, o sea, fueron huracanes muy, muy extraños. Unos dicen que no, que es natural, otros dicen que no. Bueno, creo que pronto no lo vamos a saber, pero pues nosotros podemos sacar nuestras propias deducciones. ¿Qué pasa con los chemtrails? Los chemtrails son estelas de aparentemente de rastros que dejan los aviones, como cuando un avión va pasando muy muy alto, parecieran rastros de vapor, pero estos rastros tardan mucho en deshacerse y contienen azufre, contienen yodo, contienen sílice, contienen aluminio. ¿Qué ha pasado? Hay gente que ha estado haciendo pruebas de la Tierra donde han visto chemtrails. ¿Y qué pasa también con esto? Están enfermando a la gente. Yo sí considero que existen los chemtrails. ¿Por qué? Porque yo he notado que cuando aquí en Vallarta yo veo chemtrails, la gente se empieza a enfermar. Y es muy curioso porque la gente empiezan a tener los mismos síntomas. O sea, de repente toda la gente empieza con los mismos síntomas. Por lo tanto, yo me he dado cuenta que sí pudieran ser reales los chemtrails. Por lo tanto, considero que también se puede utilizar para hacer los cambios climáticos. Aquí nos ha tocado ver cómo de repente hay unas nubes tan densas, truena, relampaguea, que está a punto de caer una megatormenta y de repente totalmente se va. Desde el año pasado hemos visto eso. Totalmente se desaparecen las nubes que no sabes para dónde se fueron. Y no llueve, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo creo que también el cambio climático pudiera ser manejado a través de geoingeniería, a través de chemtrails y a través, pues bueno, o sea, de los intereses de las personas que están en la élite, en el poder. ¿Ok? A ver, ¿por qué si les interesa tanto la ecología? ¿Por qué si les interesa tanto el planeta? ¿Por qué no hacen algo al respecto a los derrames petroleros? Como les decía, a la tala de árboles. O sea, hay demasiadas cosas que se pueden hacer para poder hacer que la tierra, que la ecología se equilibre. Tantas matanzas de animales, tantas cosas que realmente pudiéramos evitar y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no les interesa. Entonces yo considero que detrás del cambio climático sí pudiera haber algo no positivo, ¿sí? Algo, una conspiración o algo por el estilo, ¿sí? Porque, aunque sí, por otro lado, yo estoy de acuerdo en que el Sol realmente está en un mínimo solar, que también muchos científicos están sorprendidos por el mínimo solar. Cuando el Sol debería haber estado en una actividad más intensa, se redujo y ha estado muy, muy, muy estable, porque yo sí soy muy al pendiente del Sol, porque la verdad que las tormentas solares a mí me afectan muchísimo y me ponen muy mal, ¿sí? Bueno, mucha gente dice que es absurdo eso de los chemtrails. ¿Por qué? Porque si tiraran cosas en el ambiente, pues también las personas que son de la élite las respirarían. Yo me pregunto, así como sabemos que hay gente que tiene cáncer y que tiene SIDA y que son gente de mucho, mucho, mucho dinero, que son políticos, que son gente importante o con dinero y que de repente de tener SIDA, de tener cáncer ya no tienen nada. Yo me pregunto si existen las vacunas, porque realmente creemos ya que existen las vacunas tanto para el SIDA, si es que el SIDA existe como tal, o para el cáncer. Yo me pregunto, estas personas que tiran toda esta porquería en el ambiente para enfermarnos, para cambiar el clima, para contaminar las tierras,
¿no tendrán también vacunas en contra de toda la porquería que nos tiran? Digo, porque sí sería absurdo que ellos envenenaran un ambiente en el que ellos mismos viven. Pero yo considero que ellos ya deben estar inmunes ante la porquería que están tirando. Entonces, ¿el cambio climático existe? Yo me pregunto, a lo mejor si tú le preguntas a alguien de la élite, oiga, ¿existe el cambio climático? ¿Qué te diría? Bazinga. ¿Sí? Digo, para los que saben lo que significa Bazinga. ¿Sí? Como el calentamiento global no le sirvió, pues vamos a ponerle cambio climático. Eso no implica que no debemos de, eso no implica que no hay que ser sumamente cuidadoso con el ambiente. Respeto a la naturaleza, respeto a los animales. Hay que cuidar el entorno donde vivimos. ¿Sí? Les parezca conspiración o no, el cambio climático está pasando. Por la razón que sea, por el enfriamiento del sol, porque viene un mínimo de Maunder, una miniera glacial, porque estamos nosotros incentivando eso. ¿Debemos de reducir las emisiones de CO2? Yo creo que sí, pero no por la razón que nos están dando, sino porque es desagradable vivir en un ambiente lleno de humo. Pero no por la razón equivocada. Ahora, vamos a ver, ¿por qué a México le conviene seguir en el Acuerdo de París? Y esto no lo dicen. ¿Sabían que se ha incrementado en México un a ver, por aquí tengo el dato. Un 166%, se ha subido un 166% las emisiones de CO2 se supone que en México. Pero entonces, ¿de qué sirve que estemos en los acuerdos de París? ¿Qué pasó apenas este año con la nueva administración de la Ciudad de México? Se hicieron más verificentros en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con estos verificentros? ¿Quién gana dinero? Se incrementó un 166% el impuesto el IEPS, pues el impuesto al CO2 en México. 166. Ahora, se incrementa en 57 el número de verificentros. Hay más verificentros en la Ciudad de México, lo cual implica que se va a recaudar muchísimo dinero. La Ciudad de México va a empezar a recaudar más dinero de lo que se recaudaba solo por verificentros. Ahora yo me pregunto, ¿por qué les conviene a los países estar en los acuerdos de París? Porque reciben dinero, porque le cobran a las empresas, porque te lo cobran en la gasolina, porque se lo cobran a los camioneros, porque todos los que emitimos CO2 a través de nuestros carros, a través de la gasolina, estamos pagándole, generándole un ingreso al gobierno. Entonces imagínense, cuando Trump se sale de los acuerdos de París, se le critica. Yo no quiero a Trump, ustedes saben que yo no quiero a ese señor. Pero a ver, ¿por qué nosotros no nos salimos de los acuerdos de París? ¿Por qué? Porque a nuestro gobierno no le conviene dejar de percibir el IEPS. Porque si realmente a nuestros gobiernos les hubiera interesado que nuestro país fuera un país ecológico y limpio, como lo hice en un video anterior, lo pueden buscar en mi canal, podemos ser un país sustentable con energías libres. Podemos ser un país sustentable con energías alternativas. Sin embargo, pareciera que nuestro gobierno está obsesionado con el petróleo. ¿Sí? Entonces, ¿realmente está nuestro gobierno a favor de un país sin CO2? ¿O qué hay detrás? Los recursos que genera el impuesto a las emisiones de CO2. También por ahí se dice que el cambio climático se está utilizando de alguna manera para distraer la atención de las personas y de la sociedad de cosas más importantes. Nos distraen con inundaciones, nos distraen con huracanes, nos distraen con temblores
con un montón de cosas, ¿sí? Pero el cambio climático lo utilizan mucho para distraernos. Ah, que hace mucho calor allá. Ay, ahora hizo mucho frío acá. ¿Para qué? Para que la gente tenga que entretenerse. Recuerden que las noticias en general son entretenimiento, no son informativas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el video. Este es un tema que me parece bastante importante. Espero que les guste, espero que la información les sirva. Vamos a ponernos a pensar que detrás del calentamiento global y de los impuestos por el CO2 hay algo más mezquino que realmente terminar con la contaminación del mundo. Bueno, eso es todo por hoy. Bienvenidos a mi mundo. Soy Morgaine. Au revoir.